carta o misiva a los Efesios capítulo 4, versículos, vamos a leer del 11 hasta el 16. Espero en Dios terminar estos versículos para ir cerrando el capítulo 4, que ha sido bastante largo en cuanto a la enseñanza que nos da este capítulo. Vamos a leer la palabra, Efesios 4, 11 en adelante. Dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificar, para ir edificándose en amor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora doy infinitas gracias al Espíritu Santo, porque sé que Él pondrá las palabras que debamos de mencionar. Oro, Dios, por los hermanos para que puedan preparar su espíritu, su mente y su corazón para recibir la palabra que venga de parte tuya. Por tanto, una vez más solicitamos la guía del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, hemos venido hablando el capítulo 4, hemos tenido algunas explicaciones, y el capítulo 4 empieza hablando de la unidad de la iglesia y habla de los dones. Los dones son regalos, y explicamos un poquito que todos tenemos un don, a todos nos da un don, pero no todos tienen ministerios. Aclaramos el tema de un don con el tema de un ministerio, y ahí el Señor viene hablando, y esta semana hemos estado hablando en el capítulo 4, versículo 11, de a quienes constituyó. Hablamos de los dones, ¿verdad? De los dones, hablamos a quienes se le dieron los dones, para qué sirven los dones. Hablamos de los apóstoles, en qué tiempo, en qué espacio ellos estuvieron. Hablamos de los profetas, cuál era la finalidad de un profeta, y cómo un profeta actual podría llamarse aquel que no se salga de la visión que ya está dada en la Santa Escritura. Hablamos, explicamos muy amplio eso. Si usted desea verlo, lo puede buscar en YouTube, en los estudios del día miércoles, y ahí usted lo va a profundidad, porque ya lo explicamos. Hablamos un poquito también acerca de los evangelistas, explicamos esa parte de aquellos que van, no son pastores, son evangelistas que andan predicando de lugar en lugar. Hablamos un poquito de los pastores, y vimos dentro de eso cuál es la tarea de un pastor. Y podríamos hablar un poquito, y explicamos un poquito en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice nada me faltará. Habla que un pastor es el que provee y procura llevar a la oveja y darle un buen sustento. Usted ha escuchado decir que la palabra pastor viene de pasto, ¿verdad? Entonces explicamos un poquito cuál es la tarea del pastor. Le di algunos textos bíblicos que también definía cuál es la obligación, la responsabilidad de todo pastor. Y luego nos quedó solamente por ver lo que es pastores y maestros. Algunos dicen que pastores y maestros es una sola, porque debe ser pastor y maestro. Algunos otros dicen que pastor es una cosa y maestros es otro. Sin embargo, amado hermano, en el caso podemos saber que un pastor debe de saber enseñar. O sea, de alguna manera se vuelve un maestro, porque enseña la palabra, porque la expone. Ahora, si lo hacemos por aparte, también hay maestros. Maestro es aquel que enseña de la palabra, porque ya vamos a ver la continuación de este versículo. Maestro, por ejemplo, usted es el principal maestro en casa de sus hijos, hablando de la palabra de Dios. Si sus hijos le ven a usted orando, leyendo la Biblia, cantando alabanzas, ¿qué cree que van a hacer ellos? Pues esperemos que lo mismo, ¿verdad? No es una garantía, pero de alguna manera ellos van a ver. Yo dentro de la iglesia tengo familias que son servidores y están 1 o 2 sirviendo con sus hijos. ¿Y de dónde lo aprendieron? Porque han visto a sus padres. Entonces, el primer maestro
es aquel que está dentro, aquel que debe dentro de su hogar. Ahora, ese es un don, pero también está un ministerio como maestros. Yo tengo aquí varios maestros de escuela bíblica. ¿Qué están haciendo? Procurar mostrarles lo que la palabra dice a sus hijos, dando una clase. Se preparan para eso, no vienen a inventar. Hay mensualmente se les pasa, o semanalmente les pasan todas las clases, y ellos tienen que explicárselas a los niños, tienen que desarrollarlos, y lo hacen de muy buena manera. Algunos no son maestros de profesión, sin embargo el deseo de enseñar, pero para enseñar tienen que aprender, porque el que enseña aprende 2 veces. La gente dice, mire, yo veo que usted agarra lo de matemática y lo de glosa aquí, que las fórmulas químicas. La experiencia le va dando todo eso, ¿o no? Entonces en la palabra de Dios también hay maestros, y muy buenos maestros. Ahora, pero veamos lo que dice el versículo 12. Hoy podríamos titular, habríamos hablado de los dones, hoy podemos hablar de lo que es el compromiso o el propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito de todo lo que Pablo está hablando en esto? Algunos los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Vea el versículo 12, dice la Biblia: a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué, hermano? Para la obra del ministerio. Ojo, está diciendo Pablo a los de Efesios, señores, ¿por qué Dios constituyó a algunos apóstoles? Algunos los constituyó maestros, pastores y todos los evangelistas, los que ya vimos. Porque hay un propósito: para perfeccionar, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. Es decir, aquel que tiene un ministerio tiene que perfeccionarse en el Señor, en su ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquel que dice ser pastor, ser maestro, profeta, apóstol, explicamos esos temas que pues ya, digamos, en el caso de los apóstoles, pues ya ellos llegaron hasta Juan. Y en el caso de los profetas, la única profecía que le deben de dar es la que está escrita, es la que está revelada, no más. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que nos perfeccionemos a lo que nos ha llamado. Pero ¿cuál es el propósito? De edificar el cuerpo de Cristo. Cuando hay una persona que se llama, dice ser pastor, evangelista, predicador, y lo único que sale de su boca es para no edificar, sino es para criticar, para señalar, para juzgar a los demás, creería yo que no está siendo llamado a lo que Dios nos llama, a fin de perfeccionar, es decir, a los santos, a los elegidos, a los apartados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Edifica que venga cualquier pastor, incluyéndome a mí, a hablar mal de otros pastores, señalando a otros pastores? ¿Edifica estar subiendo en el internet cosas que lejos de unir separan? No, no edifica. No edifica. A nadie va a edificar palabras que en nada la palabra de Dios, valga la redundancia, nos enseña. Entonces, ¿para qué es el fin de estos dones? Para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios da dones, hay ministerios, pero con el propósito. El propósito de los ministerios no es para engrandecer a una persona. A veces se dice grandes hombres de Dios. Mire, hermano, el único grande es Jesucristo. Grandes, cuando se dice grandes hombres de Dios, tenemos que tener un gran cuidado si la mirada está en Jesús o en el hombre. Que hay hombres que en la misericordia de Dios se dejan usar más que otros, amén. Pero si yo voy a empezar a decir, no, es que este pastor es grande porque tiene 50,000 seguidores, porque tiene 500,000 de no sé qué, y como ahora todo lo medimos en base a redes sociales, pero todo aquel que predica en nombre de Dios para edificar el cuerpo de Cristo es una persona que está cumpliendo el mandato de perfeccionarse. Porque al final, hermano, a todo aquel que se llena la boca o nos llenamos la boca de decir que somos pastores, lo único que debemos de predicar es del pastor de los pastores.
Al que debemos de exaltar es a Cristo. No se trata de una organización. Entonces dice la Biblia que nosotros estamos llamados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, dice, ojo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay un propósito. Ahora, ¿qué espera Dios de todos nosotros? Que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más dice? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa misma fe. Y ya nos lo dijo en el capítulo 4, en el versículo, si usted lo lee ahí en el versículo 5, un Señor, dice, una fe. ¿Qué está hablando Pablo a los que están ahí en Efesios? Que dejaran de pelear por situaciones que alejaban, lejos de crecer la iglesia, de crecer el evangelio, generaba distorsión. Usted no debe de aprender la palabra de Dios para afianzar su fe, no para salir a pelear. Quiero hallar un testigo de Jehová para pelear con él. Quiero hablar con un pentecostal para demostrarle que no es así. Yo quiero hablar con un profético para demostrarle, porque el pastor dijo que ya no hay profecía, y a aquellos que sean apóstoles yo le voy a decir, le voy a restregar lo que el pastor nos enseñó. No es para eso que yo le enseñé, es para que usted afiance su fe, no para que vaya a pelear, hermano. O sea, si vamos a edificar, lo vamos a hacer de una manera en el amor de Dios. Dice la Biblia en el 15, en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos en la iglesia, en ese entonces de Efesios, todos lleguen a la fe de entender que Cristo es el único que pagó su precio en la cruz y que por la fe en Él somos salvos. Amén, hermano. Cuando usted habla con otra persona que se dice ser cristiano, si esa persona le dice, mira, yo soy salvo porque creo en Jesús como mi Señor y Salvador, estamos en una misma unidad, ¿o no? Pero si alguien le dice, mira, yo soy cristiano, pero para ser cristiano yo me tengo que portar bien. No, uno se porta bien porque es cristiano. Porque hay allá afuera gente atea muy buena, de buen corazón, pero eso no los hace salvos, hermano. Entonces la unidad de la fe es en el sentido de que nosotros estamos para mostrarle al mundo que la salvación y la vida eterna es por medio de la fe en Jesús, no hay otro medio. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que conozcamos mejor a su Hijo, que sepamos. ¿Y dónde yo aprendo más de Jesús, hermano? ¿A dónde, perdón? No en la iglesia, en la palabra. En la iglesia se aprende, pero si usted se va a la Biblia, esa es la fuente de inspiración. ¿Cuántos están seguros que tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos están seguros que el Espíritu Santo está en usted? Entonces, cuando usted lee la Biblia, no me venga a decir, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Mire, pídale dirección a Dios. Y se lo digo con mi corazón en la mano, no le quiero mentir. A mí me cuesta, hermano. Y yo lo que hago es decirle, Señor, abrime el ayote. Y sea como usted es, hermano. Sea como su carácter. Señor, en esta hora te pido que venga el espíritu de conocimiento, que venga el espíritu de Pablo. No, el espíritu de Pablo no puede venir el Espíritu Santo. Dame la sabiduría, ayúdame a entender un poquito de esto. Pero nosotros tenemos que tener ese deseo de llegar al conocimiento de Jesús. ¿Para qué? Para actuar como Él manda. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué hizo Jesús en esta situación? El conocimiento pleno. Los apóstoles anduvieron con Jesús y muchos de ellos no aprendieron mucho de Él. ¿A dónde lo podemos ver? Cuando Jesús los manda en la barca que pasen al otro lado, se preocupan cuando hay una tempestad. Cuando va Jesús en la barca dormido, empiezan a decir, Jesús, despiértate que nos ahogamos. Hermano, ¿qué debemos de aprender a través de una sola fe? Que si Dios está con usted y usted está seguro que está con Él, no importa la tempestad, vamos a salir adelante. Ahí viene la perfección de la fe. Problemas llegan, dificultades van, pero usted tiene tan claro que Jesús está con usted, que en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, usted sabe que Dios está y no lo va a desamparar. Entonces,
usted conoce a Cristo, usted sabe que Jesús no condena. ¿Qué hace Él? Salva. Amén. Porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Y lo podemos ver en los casos que Jesús, ¿qué le dijo a Zaqueo? ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo? Sacón, hermano. Cobraba de más. Era ¿qué era? Un recaudador de impuestos que estaba en contra de su pueblo. Y sin embargo Jesús no le echó fuera. Le dijo, hoy voy a estar en tu casa. ¿Y qué hizo en Zaqueo? Un cambio de actitud. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, un cambio de actitud. ¿Qué dijo Zaqueo? Zaqueo era un hombre amarrado al dinero. ¿Y qué dijo? Si en alguien defraudado le voy a devolver 4 veces, dijo. ¿Qué hizo? ¿Qué generó en una persona codiciosa? Dios la cambió. Vemos a una mujer que le iban a apedrear. ¿Por qué le iban a apedrear? Porque la encontraron haciendo cosas que no debía con alguien que no debía. ¿La condenó Jesús? No. El que esté libre de pecado, le dijo. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Entonces Dios, a través de Pablo, está diciendo, señores de Efesios, todos debemos llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora se da cuenta usted por qué nosotros debemos de aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. Pero si no conocemos a Dios como tal, a Jesús como tal, en un problema que dice usted, ¿yo cómo perdono? Ahí que lo perdone Dios, eso es problema de Dios, dice. Pero yo perdonarlo, y nos llamamos creyentes. Algún día yo me voy a vengar. La Biblia dice que la venganza es del Señor, mía es la venganza, dice Dios. Entonces el que conoce a Dios sabe que todo aquel que quiere o hace algo en contra suyo, no se va a ver con usted, se va a ver con Él. Porque dice la Biblia que Él está con nosotros como poderoso gigante. Mire, eso es conocer el Hijo de Dios. Cuando usted sabe todo lo que Jesús hizo, hubo escasez, Dios proveyó en abundancia. Hubo enfermedad, Dios sanó a muchos. Entonces podemos ver que Pablo dice, señores, tenemos que tener una sola fe. Pero ¿por qué solo decía una sola fe? Porque habían judíos y habían ¿qué? Gentiles, habían griegos, romanos convertidos al cristianismo, que tenían otras culturas, que tenían otras tradiciones, y entonces había un pleito. Los judíos decían, no, si te convertiste a Cristo está bien, pero tienes que circuncidarte. Lo que pasaba allá con los gálatas, era lo mismo. Entonces Jesús dice, dejen de dejar los rudimentos o las cosas antiguas y sométanse a la voluntad de Dios. Sígale avanzando. Entonces, ¿cuál es el propósito? Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice. Mi hermano, el diablo es tan diablo que a todos nos ha metido perfecto solo Dios. ¿La tenemos o no la tenemos esa frase? ¿Sí o no? Perfecto solo Dios. Pero ¿sabe que el mismo Jesús dijo que tenemos que ser perfectos como Él y su Padre? La perfección no es algo que se alcanza. Todos los días tenemos que ir perfeccionando. ¿Cuántos tienen 20 años de ser creyentes? Solo niños fluctuando. No. Solo neófitos hay aquí. No, aquí hay gente que tiene más de 20 años de ser creyente, ¿o no? Vale. Sí o no que hemos ido mejorando. Cuando usted empezó a venir a la iglesia, no digo esta, cuando usted se convirtió a Cristo y empezó, primero, cuando ustedes le decían saque Biblia, no traía, igual que ahora, no traía, ¿sí o no? Va. Segundo decían, busque el libro del Génesis, y usted qué bendito lo hallaba pues. Y si el pastor es así, decía, busque el libro de los comienzos, y usted se quedaba los comienzos. Busque el libro de Bereshit. ¿Cuál es ese, hermano? Va, ya ve. ¿Y cómo lo sabe? Porque se ha ido perfeccionando, ¿o no? Busque el libro de Apocalipsis. Le daba miedo cuando venía por primera vez. Así es, hermano. Le decían, busque cuántos libros tiene el Antiguo. Y usted se quedaba. Antiguo es lo mi tata, decía, ¿verdad?
Busca el Nuevo Testamento. Y que hay 2 libros, decía. Porque no, ¿cómo nos hemos ido perfeccionando? ¿O no? Ahora le viene un problema y usted a través de la palabra viene un problema y usted dice, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Quién dice eso? ¿En dónde dice? Si no sabe, por lo menos usted dice, en la Biblia, pastor, en la Biblia. ¿Va? Poco a poco nos vamos perfeccionando, ¿sí o no? Eso es lo que nos está pidiendo la palabra. Usted no es el mismo de antes, hermano. Usted enfrenta un problema y usted sabe y dice, no, Dios dice que está conmigo. Y Josué 1:9, porque hace todo lo podemos. ¿Qué dice? Va, hermana Silvia los puede todo. Mira que te mando. Vamos a hacer la vocera oficial a ella. Pero ¿cómo lo aprendió ella? Va. Yo no creo que solo ella se los puede. Aquí hay otros que lo pueden. Lo único que ella es la vocera oficial, ¿verdad? Pero ¿cómo lo aprendió la hermana? Leyendo la Biblia, oyendo sermones. Ahí nos vamos perfeccionando. ¿Quiénes son pupuseras o tortilleras o pueden tortear? Amén. ¿Cómo aprendió? Fue perfeccionando. Los primeros veces quedaba como que era rigua, le quedaba toda deforme, ¿o no? Se va perfeccionando. Se va perfeccionando. Si eso así es, hermano. Entonces Pablo nos está diciendo en el versículo 13, hasta que lleguemos a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que usted y yo, en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que medirnos en base a la perfección de Cristo. Usted es una persona casada, somos personas casadas, ¿a qué nos manda Dios? Hoy nadie sabe nada. A ser fiel. ¿Ya? Eso de que dice, no, es que la carne es débil, pastor. ¿Y la Biblia lo dice? Pregunto, ¿dice la Biblia eso? Sí, sí lo dice, hermano. Va a leer la Biblia, le falta perfeccionarse. La Biblia lo dice, pero veamos el contexto. Cuando usted se perfecciona en la lectura de la Biblia, en la palabra de Dios, cuando usted agarra un contexto, ya le voy a explicar cuál es el contexto de eso. Pero por ejemplo, hay predicadores que dicen, el reino de los cielos es de los violentos que lo arrebatan. No sé si usted lo ha escuchado. Algunos, nosotros los bautistas no mucho, pero si hay otros, y el reino de los cielos, y por eso usted arrebátele al diablo. Está hablando, el contexto de eso, está hablando de que los violentos mataban a los que predicaban. Pero ellos le dan vuelta. ¿Por qué? Porque no leen todo el contexto. Por ejemplo, cuando Jesús, ¿a dónde Jesús les dice o por qué Jesús les dice que ellos responden que el cuerpo, que a la verdad, dicen los apóstoles, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es. Muchos de ustedes vienen dispuestos a escuchar el culto, ¿sí o no? Pero se cansan, vienen tal vez desvelados, se duerme o está peleando. Usted quiere oír palabras, ¿sí o no? Pero de repente el sueño lo está durmiendo. ¿Qué pasó con los apóstoles? Jesús les dijo, voy a ir a orar, oren por mí, les dijo. Se fue a orar y regresó, ¿y cómo los encontró? Así como su vecino, dormido. Dormido. Entonces cuando Jesús les reclama, ellos dicen, pues sí, es que la verdad que el espíritu está dispuesto, pero había un porqué. Ellos andaban predicando todo el día, hermano, caminando bajo el sol. Ellos andaban trasladándose de un lugar a otro. Pero ¿por qué le digo esto? Porque no me pueden ir a decir usted, no, pastor, es que el cuerpo es débil. Está sacando de contexto ese texto. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia dice que nos perfeccionamos hasta la altura de un varón perfecto. Esto es decirle no al pecado. Ay, qué poquito. Sigue diciendo. A la medida, dice, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es que a eso nos llama. Los dones que Dios da es para eso, para edificar su iglesia, para que nosotros mejoremos. Y ya vio lo que yo le explicaba, cómo se perfecciona. De los que están aquí, cuando usted empezó a manejar, ¿no es cierto que de repente se parqueaba mal? Otros, parquéme, lo decía. Y buscaba quién se lo parqueara. Media hora, hermano, y para un lado y para el otro. Y le decía, dele vuelta a la llanta. No, gírela, le decía. ¿Ve? Pero después, no es cierto que usted ve, soy microbusero, venga, lo agarra, ¿sí o no? Se perfecciona.
¿Cuántas de las personas que están aquí nunca habían utilizado redes sociales? Ahora no las sacas de ahí. Saben hacer reels, saben hacer TikTok, de todo se perfeccionan, ¿o no? Hay personas. Yo estaba en el Seguro Social cuando operaron a mi esposa y me tocó esperar, entonces yo estaba sentado ahí. Me dijeron, no se mueva de aquí. No me moví de ahí. Y me quedé sentado. Llega una señora ya de edad, se sentó a la par mía y la señora se sentó. Tranquilo, yo puse un audífono, estaba viendo unos sermones, estaba oyendo unas cosas y medio cerrado los ojos, pero de repente, mire, me dice la señora, agarra el teléfono, mire el accidente que pasó. Y yo, sí, mucho gusto. ¿Sí? 3 casi se mueren, mire. Empieza la señora a pasar y toda noticia que hallaba me la comentaba a mí la señora. No es nada el periódico. Pero a lo que voy, que una señora de edad con su teléfono y le llamaron, sí, hija, y nada, marcame mejor en WhatsApp, así no gastas tu sal. Bien buxa. Mire cómo se perfeccionan en las. Sí. Entonces eso nos dice Pablo, señores, perfecciónense en las cosas de Dios. Que aprendamos más de la palabra. Ahora, sigamos avanzando. Para que ya no seamos, ¿qué, hermano? ¿Niños qué? ¿Cómo es un niño fluctuante? No flotante, porque está flotando, no, fluctuante. ¿Cómo es un niño fluctuante? Cambiante. Mami, dame un dulce. Y usted le da el dulce. Desde no quiero. Mami, y empieza cualquier cosa. De repente no quiere. De repente sale contento a jugar con su amiguito y viene bien trompudo. ¿Qué pasó? Ya no juego con Oscarito. ¿Qué tenés? Es que ese Oscarito, al rato vas a jugar. Ya vengo, voy a jugar con Oscarito. Niño fluctuante, quiere una cosa, no quiere otra. Le voy a ir a comprar un juguete, usted agarra este, no, y mira otro más grande. Yo sé que eso es lo más caro, buscan, ¿ve? Y ya se pasa a otro. Y usted, no, hijo, este está bien bonito, mire, pues usted está viendo el precio, este está bien chulo, no, este quiero. Vaya, pues, no, mejor es, ay, hermano, fluctuantes. Entonces Pablo dice, señores, ¿para qué queremos que lleguen al conocimiento? ¿Para qué son todos esos dones? ¿Para qué han sido los profetas? ¿Para qué han sido los apóstoles? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están los evangelistas? ¿Para qué están los pastores? Para que ustedes aprendan más de Cristo. De eso se trata, hermano. Que aprendamos más de Jesús. ¿Cómo respondería Jesús en esto? ¿Cómo haría Jesús en lo otro? ¿Qué debo de hacer yo en mis problemas? Entonces dice la Biblia, para que ya no seáis niños fluctuantes, ya maduren, les dijo Pablo. Ya maduren. Ya maduren, eso les estaba diciendo. Maduren, dejen de estar creyendo en una cosa, creyendo en otra, que uno dice una cosa, que otro dice otra cosa. ¿Y qué más dice? Llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Hace como 15 días atrás veníamos con mi esposa por acá, bueno, antes que la operaran, y voy viendo una hermana que antes se congregó con nosotros, su hija, su yerno, y traían al nieto. Ya medio me habían dicho, pero yo no lo había visto. Y la voy viendo con los testigos de Jehová. Dice que evangelizando, va. Y yo venía en el carro, le dije, me puedo, lástima que andaba en el carro, mira parado, le dice, hermana, hábleme un poquito de la doctrina. No por pelear, sino quiero ver. ¿Sabe qué me dice? Que nunca fue creyente. Nunca recibió a Cristo en su corazón. Se dejó llevar. Una hermana me dice, pastor, fíjate que están llegando unos chelones altos. El chelón alto le gusta, ¿verdad? Llegan a darme unas enseñanzas. ¿Usted qué dice de eso? Pues la Biblia dice que todo el que llegue con una doctrina que es, no lo reciba, porque entonces usted le está diciendo bienvenido a lo que está. Cuidado con eso, hermano. No lo mando a ser pedante, pesado. No. Cuando alguien mira, no me interesa. No, es que no quiero hablar de eso. No se preocupe, no pierda su tiempo. Yo no quiero perder el video. Usted no va a cambiar, yo no lo voy a cambiar. Usted tampoco me va a cambiar a mí. Pero si usted, es que mira cómo son. Sí, es que yo no lo mando a ser pedante. Seamos educados, ¿sí o no? Disculpe, pero no le puedo atender. No, que no lo pueda atender. No, es que mire, no es que no lo pueda atender. Es que no me interesa lo que usted me va a decir. Yo no quiero ser grosero ni pesado con usted. Pero no me interesa. Usted le abre su corazón tantito. Hay personas que les empiezan a dar estudios y cuando viene a ver ya no los quita encima. Cuando venga a ver, allá los voy a ver en el salón del reino al otro lado, o con los adventistas, porque tampoco los adventistas son cristianos. Los de la luz del mundo tampoco, hermano. Tener mucho cuidado. Solo porque usted vea que la gente anda mantelina no significa que son cristianos evangélicos.
también el indio Tacuma se ponen ahí, habla de la Virgen María, y entonces un montón de santeros también hablan de eso. Cuidado, usted tiene que saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Entonces, ¿para qué dice el capítulo 4, hay todos estos ministerios, estos dones? Para que nos edifiquemos, para que conozcamos. Luego dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe lo que le van a decir? Mira, hoy me dijo una hermana, pastor, mi hija no quiere venir. ¿Y por qué, hermano? Porque se separó con el esposo. ¿Y qué culpa tiene Dios? O sea, son problemas que pasan, hermano, que a veces ni a Dios metemos en eso. ¿Y cómo Dios va a resolver esa situación si no nos sometemos? Pero nos dejamos llevar, hermano. Es que fíjate que yo antes iba a una iglesia, pero vieras el pastor sinvergüenza. Amén, que sea sinvergüenza el pastor no significa que esté errada su fe. ¿Sabe que yo nunca va a ver en mis redes sociales ando criticando a otro pastor de otras iglesias ni nada? Pues todos somos humanos, primero. Segundo, hermano, todos los errores que pueda cometer alguien que se llámese pastor, sacerdote, lo está haciendo a título personal, porque a ningún pastor se nos enseña a pecar, a andar en adulterio, a andar en fornicación, a andar robando. No, eso jamás, hermano. Entonces usted no se deje llevar, porque es que fíjate que yo donde iba a la iglesia había una hermana que esa hermana a mí mal me caía porque roba maridos. ¿Qué le hacían a las gallinas? ¿Que comían huevo? Y siempre la volvía a comer. No es Dios el malo, hermano. Entonces usted tiene que estar claro que su seguimiento es a Cristo. Pero dice, a veces nos dejamos llevar culpando a Dios de lo que nosotros los hombres hacemos. Mire qué dice: hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Cuidado, hermano. Si no, dice, ojo lo que tenemos que tener claro, que siguiendo la verdad, ¿en qué? ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y por qué en amor? Porque Jesús nos ha amado de tal manera que por nosotros ha pagado un precio. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos de seguir en amor en la verdad. ¿Y qué más dice? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿En qué, hermano? En todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo. Si usted en la iglesia aquí le dedicamos 20, 25 minutos a la alabanza, amén, quizás unos 15, 20 minutos en anuncios, pero la predicación no puede ser menos de 35, 40 minutos. A mí me incomodaba cuando me invitan a veces a predicar y llego y, pastor, nos pasamos el tiempo, 15 minutos. Pero subieron a la niña Juana a dar un testimonio que nunca terminaba, era de hace 20 años. Y fíjate, me acabo de acordar otro testimonio. No digo que sea malo, hermano, pero tenemos que saber, hermano. Dice que vamos a crecer en Cristo. Si usted en las predicaciones no se menciona a Cristo, habría que preguntarse si la enseñanza es cristiana, hermano. Ya le conté a usted esto, como que usted vaya al Pollo Real y le ofrezcan pupusas. Nosotros hemos ido como 2 veces, un día domingo, llegamos pensando en comer pollo real y pues pollo de ese volado, qué rico, ¿verdad? Y bueno, y le digo, mire, queremos pollo. No hay, pero hay pupusas. Si yo quiero pupusas, voy a una pupusería, hermano. Usted viene a la iglesia a adorar a Dios y a escuchar de Cristo y el Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero si ni siquiera lo mencionamos. Pero si le decimos, hermano, y tenga, porque usted va a tener un buen carro, porque usted va a tener un buen matrimonio, porque su mujer va a volver. Y si no vuelve, se va a ahorcar. No, o sea, hay que tener claro qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que Pablo dice a los de Efesios: que crezcan en el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que me enseña la palabra? Que no solo venga a ver qué dice y ojalá que diga que voy a conseguir marido, que mi marido se va a volver a mí. Si se vuelve, no se preocupe, hermano. Hay que enamorarse de Cristo, hay que enamorarse de Jesús. Voy a ir a la iglesia a ver si ahora me cae un milagro económico. Mire, venga, adore a Dios, alábelo, lo demás va a llegar. Pero eso es lo que tengo que enseñarle. El crecimiento está en Cristo, no un crecimiento solamente de conveniencia. Si usted no está prosperado es porque usted anda en pecado. Job no pecó. ¿Y cómo estaba Job?
Claro, Dios lo restituyó. Pero ¿qué queremos? Que conozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué queremos que usted conozca? Que no hay otro Dios, no hay una iglesia, no hay un pastor, no hay un ministro. Es Cristo mismo dándonos salvación y vida eterna. Eso es lo que hay que aprender. Que no se trata de una denominación, no se trata de qué tantas cosas hacemos, ¿verdad? No, se trata de venir y adorar a Dios. Él dice, en conocimiento, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. La cabeza no es el pastor es Cristo. O sea, yo le cuento algunas cosas, detalles de mi vida, pero tampoco le voy a contar todo, hermano. Y fíjate que hoy me levanté a las 5, después de las 5 me bañé, y fíjate que hoy no me bañé, y fíjate que, ay, hermano. Escucha a algunos pastores que le van a decir, y cuando yo oí no sé qué, y yo reprendí, y yo fui aquí, y él es el superhéroe. No, escucha a algunos, y a la gente le gusta. No, mi pastor, no, ese hombre, él toca la mano y echa fuera demonio. Lo voy a llevar a la casa para que me eche fuera los demonios. Eso échale usted con su oración y ayuno, porque así salen, dice la Biblia. Pero cuando ponemos la mirada en un hombre, a lo mejor no vamos a crecer en Cristo. Si yo vengo y no ocupo, y véalo, hermano, evalúe a cualquier predicador. Si agarra la Biblia, lee un texto bíblico y no vuelve a la Biblia, solo le sirvió como una pista de despeje. ¿O no? Yo he escuchado un montón de pastores que se ponen a predicar, pero nunca, y agarran un texto que no tiene nada que ver con lo que están predicando. Solo para decir, no, es que le vamos a hablar de la Biblia. Yo no voy a venir, traigo este librito aquí porque traigo algunos apuntes, a veces ni caso le hago, porque lo estudio, pues. Pero yo traigo mi Biblia, hermano. Es más, usted casi no me va a escuchar a mí decir, hermano, le recomiendo tal y tal libro. Y no es que no los lea. Es que cuando me voy a leer me doy cuenta que la mayoría me refieren ¿a dónde? A la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la mayor fuente de inspiración y de bendición para el creyente? La palabra de Dios. Entonces, claro, yo tengo estudios teológicos y tengo libros ahí que me apoyo, pero no quiero ser solo venir a hablar y tal escritor, ¿verdad? Y le recomiendo, no, le recomiendo la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, ¿de quién dice? Mire, ojo con eso. Tenemos que crecer en la cabeza, o sea, en Cristo. De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Cómo? Oh, hermano, mire qué bonito. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Porque aquí ya le habla a los de Efesios que estén unidos. Como iglesia, ¿cómo trabajamos nosotros? Unidos. Cada quien es lo que le toca dar. Vaya a escuela bíblica, hermano. Bien bonito todo lo que están haciendo, lo que hacen al nivel de los niños. Usted va a las hermanas de cafetería, están en cafetería. Los hermanos de parqueo están en parqueo. Y nadie está donde se le obliga a estar. Hermano, ¿quiere servir? Sí, pastor. ¿Qué quiere ser? Pastor de la iglesia. Si es de Dios, Dios se lo va a conceder, hermano. Si estos puestos no son vitalicios, ni es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si yo bendito Dios que Dios me ha dado este puesto. Pero antes de estar aquí también pasamos por ahí, aprendimos. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pablo dice, señores, en vez de estar discutiendo, peleando, porque si hay que bautizarse, si hay que circuncidarse, si hay que cortar, bueno, en el caso nuestro, si hay que cortarse el pelo, si no hay que pintarse las uñas, si no hay que usar pantalón las mujeres, mejor edifíquense. Vamos a traer las almas que se están yendo al infierno allá afuera. Eso me está diciendo. ¿Usted cree que solo yo como su pastor podría con todo esto? No, hermano. Hay un cuerpo, hay líderes, hay un soporte, hay oración para que Dios nos dé la guía. Pastor, ¿y cómo hace con tantas cosas? No, es que cada quien sabe, hermano. Usted no le anda diciendo a la mano, hoy me tiene que restregar la espalda. ¿O no? Usted no le dice a su pie, usted jale, para que imagine que todo, solo esto. ¿Estamos coordinados en el cuerpo o no? Bueno, a veces usted está viendo una cosa, pero está pensando otra. Pero nosotros estamos coordinados. Usted no le dice al corazón, Señor corazón, me voy a dormir, no vaya a dejar de latir, por favor.
Todo está tan coordinado, hermano, que usted se duerme y sus órganos siguen trabajando. O sea, todo está tan coordinado. Y eso es lo que está diciendo la unidad del Espíritu en Jesús. Cuando usted conoce más de Dios, usted es una persona que no va a ser cargoso en su ministerio, que no va a ser cargoso en su iglesia, porque usted va a saber cuál es su puesto. Usted sabe cuál es el rol que le toca. Usted hace generar más cristianos. El pastor no pare ovejas, las paren las ovejas mismas. ¿Quién debe traer invitados? Ustedes. Miren lo que dice aquí: de quien todo el cuerpo, bien concertado, dice, y mire qué tremendo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada cosa en su lugar, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice, dentro de la iglesia debe haber un crecimiento ordenado y todos nos ayudamos para que vayamos creciendo en amor, porque no es por obligación, no es por obligación, es por amor a aquel que a nosotros nos dio vida eterna, por amor, porque Él se entregó por nosotros. Hermanos, este capítulo 4 continúa la otra semana, donde vamos a ver qué quiere Dios de nosotros, ya si realmente hemos crecido en Él. Ya le expliqué, hablamos de los dones, hoy estamos hablando cuál es el fin de estos dones. Y el fin es que trabajemos todos juntos en la unidad de Cristo, que crezcamos Él. Pregúntese, y le dejo esta pregunta en su mente, en su corazón: ¿qué tanto yo conozco de Dios? No por tradiciones, hermano, porque la tradición en nuestros pueblos es grande, porque nos enseñaron a ir tras imágenes, nos enseñaron a creer en tradiciones, y yo veo incluso los reportajes que dan y dicen, ay, cómo se ha perdido la tradición de la día la cruz. ¿Qué se vuelve importante ahí? Una cruz. El importante es lo que pasó en la cruz y quién estuvo en la cruz y el que venció la cruz, que es Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.